Hola a todos y bienvenidos a esta sesión sobre clustering. Hoy nos vamos a centrar en uno de los métodos más populares, el K-means o K-medias. Podemos imaginar que una empresa quiere agrupar a sus clientes en diferentes segmentos para poder personalizar sus campañas de marketing de manera más efectiva. Tiene datos sobre sus clientes, como puede ser la edad, los ingresos, el número de compras anuales o la frecuencia con la que visitan la tienda física u online. Sin embargo, no saben a qué grupos específicos pertenecen sus clientes. Bueno, pues usando el algoritmo de K-means pueden clasificar automáticamente a los clientes en diferentes grupos o clústeres según su similitud en estos atributos. Por ejemplo, un grupo podría estar formado por jóvenes con ingresos medios que compran con frecuencia, mientras que otro grupo podría consistir en clientes de más edad con altos ingresos que compran con menos frecuencia pero gastan más en cada compra. Esta segmentación permite a la empresa adaptar estrategias de marketing más personalizadas, ofreciendo, por ejemplo, promociones específicas para cada grupo o recomendaciones de productos más adecuadas. El método Camis es uno de los algoritmos de clustering más utilizados debido a su simplicidad y a su eficacia. La idea básica es dividir un conjunto de datos en K grupos o clusters, donde cada grupo está representado por el centroide. Este centroide es la media de los puntos de ese grupo. El número de grupos o clústeres también hay que definirlo de antemano, pero veremos posteriormente cómo elegirlo. Vamos a ver ahora cuál sería el proceso iterativo que vamos a seguir para este algoritmo de K-means. Lo primero sería elegir ese número K de centroides iniciales al azar. Después, cada punto se asigna al centroide más cercano. A continuación, vamos a calcular de nuevo el centroide de cada grupo, como la media de los puntos que se han asignado, que hemos asignado en el paso anterior. Y tras esto vamos a volver a iterar. Con ese nuevo centroide volveremos a, por decir así, lanzar todos los puntos y clasificarlos con el centroide que sea más cercano. Así vamos reconstruyendo de nuevo los grupos y vamos recalculando de nuevo los centroides. Esto lo haremos de forma iterativa. Y con esto buscaremos minimizar la variación que hay dentro de cada clúster, es decir, los grupos que sean muy homogéneos, y asegurando también que cada grupo sea lo más heterogéneo a otro grupo que hayamos determinado. Aquí tenemos en la imagen cómo vamos haciendo esto, bueno, pues en algunos pasos, cómo se van modificando esos centroides y cómo se van construyendo estos grupos que decimos o clústeres. El método de Camins funciona especialmente bien cuando los datos se agrupan de forma convexa, como vemos en la imagen de la izquierda. Si se agrupan de forma cóncava, tendremos que utilizar otros modelos más adecuados o realizar algunas transformaciones previas que los convierta en cóncavos. Fijaos que con el gráfico que tenemos a la izquierda podríamos diferenciar bien, hacer una separación, mientras que en el de la derecha, dependiendo del número de grupos o clústeres, va a ser bastante más complicado hacer la diferenciación. Si los posibles grupos de datos son convexos, como nos muestra la imagen, el resultado no será nada satisfactorio ya que estará mezclando grupos distintos, como vemos aquí que ha ocurrido en la imagen de la izquierda. Una pregunta clave, como decíamos anteriormente, de lo más relevante es cuántos clústeres deberíamos tener. Aquí es donde entran en juego varios métodos para determinar el número óptimo. Quizá tres de los más conocidos son los que se muestran aquí, que es el método de Elbow, que es el del codo. Lo que se hace es hacer un gráfico de la suma total de errores cuadráticos, SSE, frente al número de clústeres. Y vamos buscando cuándo se forma el codo o punto donde si añadimos más clústeres no mejora significativamente el modelo, no vamos a tener más explicabilidad. El método de la silueta calcula pues, cómo se agrupa cada punto dentro de su clúster en comparación con otros clústeres. Un valor cercano a 1 indica una buena agrupación. También hay una métrica que es la métrica de silueta. Y finalmente el tercer método es el método de Gap Statistics, o el método Gap. En este comparamos el cambio en la dispersión, el cambio que se produce en la dispersión de los datos dentro del clúster con lo esperado bajo una distribución nula aleatoria. Así ayudamos a identificar el número óptimo de clústeres. Estos métodos nos ayudan a evitar tanto subagrupamientos como también sobreagrupamientos.
asegurando que nuestros grupos sean significativos, que no tengamos más ni menos de lo que deberíamos tener. En las imágenes podéis ver arriba a la izquierda el gráfico con el método del codo. Ahí vemos que al llegar a 4, más o menos a 4 clústeres, ya desciende la variabilidad que explican, esa suma de cuadrados del error. Entonces, 4 o 5 quizás sería lo idóneo. Con el método de la silueta, que lo vemos abajo a la izquierda, también se ve cómo llega a un máximo de explicabilidad con 5 clústeres. Es el que más cercano está a 1, el pico más alto. Y con el modelo GAP también vemos que el valor más alto se alcanza en el 5. Hay veces que se alcanzan valores incluso superiores posteriormente, pues, con más clústeres, pero como aumenta muy poquito respecto a tener menos clústeres, normalmente vamos a primar también tener un modelo que sea más sencillo para poder explicarlo mejor. Una vez que hemos determinado el número óptimo de clústeres y ejecutado el algoritmo, podemos analizar los resultados finales. Visualizamos los clústeres gráficos para entender mejor las relaciones entre los datos, podemos interpretar los centroides para obtener también información sobre las características promedio de cada grupo, cómo afecta en cada grupo, y podemos evaluar la calidad del clustering también utilizando métricas como la que hemos dicho de la silueta o la inercia. Estos resultados nos van a proporcionar una visión clara y estructurada de cómo se distribuyen nuestros datos y de ahí tendremos que extraer conclusiones para poder ver si nos resulta útil o no. Como decimos, es un modelo automático, entonces puede tener conclusiones que nos sirvan o no. Vamos a ver para finalizar el conjunto de datos MTCARS que ya lo hemos utilizado anteriormente. En este caso vamos a verlo con el método Camins. Lo primero que dijimos es que tenemos que intentar identificar o determinar el número de clústeres. Así que podemos ver el gráfico, he utilizado en este caso el GAP, y directamente, por ejemplo, con el software Jamovi, que es con el que está hecho esto, podríamos identificar que el número idóneo es 2. Vemos que a partir de ahí baja y después, aunque suba, vamos a ir con un número de clústeres mucho mayor. Pero, qué ocurriría si cogemos más clústeres, por ejemplo? Por ejemplo, 4, ¿no? Que parece que baja y luego en 4 vuelve a subir un poquito. Pues, por ejemplo, si elegimos 4 y representamos el cluster plot, en el que resumimos los componentes en 2 dimensiones, podemos ver que hay clústeres que se solapan. Ahí tenemos 2 que se solapan, incluso el que está más a la derecha también parece que al final tiene muy pocos elementos, muy pocos datos. Entonces, bueno, pues se puede observar que no es realmente adecuado para ese objetivo que tratamos, que es separar al máximo los clústeres y que sean homogéneos dentro de ellos. También podríamos analizar los centroides y veríamos que hay dos medias muy cercanas, demasiado cercanas. Lo ideal es que haya separación interclústeres y homogeneidad intraclúster, que en este caso no se daría. Si lo hacemos con la recomendación, que sería 2 clústeres, aquí podemos ver cómo ya sí que en el gráfico se observan los dos grupos, parece que hay un caso que está ahí un poquito, puede estar un poquito mezclado entre uno y otro, pero parece que se diferencian bastante bien los 2 clústeres. E incluso aquí ya, bueno, pues como eso que decíamos que podíamos analizar a posteriori, por ejemplo, analizando los centroides, podríamos ver que hay dos grupos, uno que recorre más millas por cada galón de combustible y otro menos. Bueno, pues ahí podríamos observar qué características son las que determinan cada uno de estos grupos. En resumen, con todo esto que hemos visto hoy, hemos explorado cómo el algoritmo Camis nos permite agrupar datos en clústeres homogéneos, facilitando así su análisis y también su interpretación, desde la elección del número óptimo de clústeres hasta la interpretación final del modelo. Camis vemos que es una herramienta esencial en el arsenal del analista de datos. Espero que esta sesión os haya proporcionado una comprensión clara y accesible a este método Camins. Si no es así, también podéis preguntar las dudas o añadir cuestiones al foro de problemas que os gustaría resolver y sus aplicaciones prácticas que también las entendáis para que, llegado el momento, podáis pensar en utilizarlo en algún proyecto que se os plantee. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.